Libro de Lucifer. Capítulo 3. Algunas evidencias de la nueva edad satánica. Los 7 pecados capitales de la Iglesia cristiana son codicia, orgullo, envidia, ira, gula, lujuria y pereza. El satanismo recomienda complacerse en cada uno de estos pecados, puesto que todos ellos conducen a la satisfacción física, mental o emocional. Un satanista sabe que no tiene nada de reprobable el ser codicioso, ya que ello no significa otra cosa que desear más de lo que ya tiene. La envidia representa considerar favorablemente lo que los otros poseen y aspirar a tener las mismas cosas por uno mismo. La envidia y la codicia son las fuerzas que motivan la ambición, y sin ambición, se lograría bien poco verdaderamente importante. La gula es simplemente comer más de lo que necesitas para mantenerte vivo. Cuando has comido en exceso hasta el punto de la obesidad, otro pecado, el orgullo, te motivará a recobrar un aspecto que renovará el respeto hacia ti mismo. Todo aquel que compra una prenda de vestir con otro objeto que no sea el de cubrir su cuerpo y el de protegerse de los elementos naturales, se hace culpable de orgullo. Con frecuencia, los satanistas encuentran espíritus progresistas que sostienen que las etiquetas no son necesarias. A esos detractores de las etiquetas es preciso hacerles notar que una o varias de las prendas que ellos mismos llevan no son indispensables para mantenerlos abrigados. En esta tierra no hay una sola persona que renuncie al omato. El satanista señala que todo el omato que se advierta en la persona de esos espíritus progresistas viene a demostrar que también ellos son culpables de orgullo. Por muy verbosos que esos cínicos sean en su descripción intelectual de lo muy libres que son, lo cierto es que siguen luciendo los elementos del orgullo. El mostrarse reacio a levantarse por la mañana es ser culpable de pereza, y si permaneces bastante tiempo en la cama, puedes encontrarte cometiendo un nuevo pecado, lujuria. Sentir la más leve agitación del deseo sexual es incurrir en el pecado de la lujuria. Para poder asegurar la propagación de la especie, la naturaleza ha hecho de la lujuria el segundo instinto más poderoso, siendo el primero el instinto de conservación. Dándose cuenta de esto, la Iglesia cristiana hizo de la fornicación el pecado original. De esta manera, se aseguraron de que nadie escaparía del pecado, tu propia existencia es consecuencia del pecado, el pecado original. El instinto más fuerte de todos los seres vivos es el instinto de conservación, lo cual nos lleva al último de los 7 pecados mortales, la ira. ¿No es nuestro instinto de conservación el que entra en juego cuando alguien nos perjudica, cuando nos encolerizamos lo suficiente para protegernos de ataques ulteriores? Un satanista practica el lema: si un hombre te abofetea en la mejilla, rómpele la otra. Que ningún ultraje quede sin castigar, sé como un león en el combate. Sé peligroso incluso en la derrota. Puesto que los instintos naturales les conducen al pecado, todos los hombres son pecadores. Y todos los pecadores van al infierno. Si todo el mundo va al infierno, entonces no hay duda de que encontrarás allí a todos tus amigos. El cielo debe estar poblado de criaturas más bien extrañas, habida cuenta de que todo su afán en la vida era ir a un lugar en el que pudieran tañer eternamente un arpa. Los tiempos han cambiado. Los jerarcas de la Iglesia ya no predican que todos nuestros actos naturales son pecaminosos. Ya no pensamos que el sexo es sucio, o que sentir orgullo de nosotros mismos es vergonzoso, o que desearlo de los demás es perverso. Claro que no, los tiempos han cambiado. Si deseas una prueba de ello, basta con que mires lo muy liberales que se han vuelto las iglesias. Vamos, si están practicando todas las cosas que ustedes predican. Los satanistas oyen constantemente estas afirmaciones y otras por el estilo, y no tienen inconveniente en admitir que es así. Pero, si el mundo ha cambiado tanto, ¿por qué seguir aferrándose a los restos de una fe moribunda? Si tantas religiones han empezado a negar sus propias escrituras porque han quedado desfasadas, y si predican la filosofía del satanismo, ¿por qué no llamarle a este por su legítimo nombre, satanismo? Ciertamente, eso sería muchísimo menos hipócrita. En años más recientes ha habido un intento de humanizar el concepto espiritual del cristianismo. Esto se ha manifestado de las maneras menos espirituales posibles. Las misas que habían sido dichas en latín ahora son dichas en los idiomas comunes, lo cual lo único que logra es que todo el sinsentido sea mucho más fácil de entender, y al mismo tiempo priva a la ceremonia de la naturaleza esotérica que es consistente con los principios del dogma. Es mucho más fácil obtener una reacción emocional utilizando palabras y frases que no puedan ser entendidas, que con declaraciones que aún la mente más simple cuestionará cuando las escuche en un lenguaje más comprensible.
Si los sacerdotes y ministros hubiesen usado hace 100 años lo que utilizan hoy en día en sus iglesias, hubieran sido acusados de herejía, llamados demonios, la mayoría de las veces perseguidos, y sin duda hubieran sido excomulgados. Los religiosos se quejan debemos estar acorde con los tiempos olvidando que, debido a los factores limitantes y las leyes profundamente enraizadas de las religiones, nunca podrán cambiar lo suficiente para estar acorde con las necesidades del hombre. Las religiones del pasado siempre han representado la naturaleza espiritual del hombre, con muy poca o ninguna preocupación por sus necesidades carnales o mundanas. Han considerado que esta vida no es más que transitoria, que la carne no es más que una envoltura, que los placeres físicos son triviales, y el dolor una preparación digna para el reino de Dios. Qué bien se les nota la hipocresía cuando los religiosos hacen un cambio en su religión para confrontar las necesidades del hombre. La única manera que el cristianismo puede servir por completo a las necesidades del hombre es convirtiéndose en lo que el satanismo es ahora. Se ha hecho necesario que aparezca una nueva religión, basada en los instintos naturales del hombre. Y ya tiene un nombre. Se llama satanismo. Es ese poder condenado el que ha causado la controversia religiosa sobre las medidas de control de la natalidad, una admisión a regañadientes de que la actividad sexual, por el solo placer de tenerla, llegó para quedarse. Es el diablo el que ha causado que las mujeres comiencen a mostrar sus piernas, para excitar a los hombres, el mismo tipo de piernas a las que ahora es socialmente aceptable mirar, que son mostradas por jóvenes monjas que lucen hábitos más cortos. ¿Qué paso tan acertado en la dirección correcta? ¿Es posible acaso que muy pronto veamos monjas toples contoneándose sensualmente al ritmo de misa solemnis rock? Satán sonríe y dice que por él no habría ningún problema, muchas monjas son niñas muy lindas con bonitas piernas. Muchas iglesias con algunas de las congregaciones más numerosas tienen la música más rítmica y sensual, satánicamente inspirada. Después de todo, el diablo siempre ha tenido los mejores temas. Los picnic dominicales, a pesar de toda la habladuría de la tía Marta sobre la generosa cosecha del Señor, no son más que una buena excusa para la comilona dominical, y todos saben que tras los arbustos suceden cosas más interesantes que leer la Biblia. Los bazares para recolectar fondos para la iglesia son lo que antes se conocía como carnavales, nada más que una excusa empleada para celebrar los placeres de la carne, y que ahora solo sirven para recoger fondos para la iglesia, y mientras el dinero siga entrando a la iglesia no hay problema, ya que así podrán seguir predicando contra las tentaciones del demonio. Cabe anotar que estas cosas solo son ceremonias y elementos paganos, que los cristianos tomaron prestadas. Cierto, pero los paganos se deleitaban en los placeres de la carne, y fueron condenados por la misma gente que ahora celebran sus rituales, solo que ahora los llaman por nombres diferentes. Los sacerdotes y ministros siempre van en la primera fila en las manifestaciones en pro de la paz, y se tienden en las vías férreas para detener a los trenes que llevan materiales de guerra al frente, con igual dedicación que sus hermanos de hábito, de los mismos seminarios, que bendicen las balas, bombas y soldados, actuando como capellanes de las Fuerzas Armadas. Alguien, en algún lado, debe estar equivocado. ¿Podría ser que Satán sea el único calificado para actuar como acusador? Ciertamente así lo han llamado. Cuando un cachorro alcanza la madurez se convierte en un perro. Cuando el hielo se derrite se llama agua. Cuando han transcurrido 12 meses, tenemos un nuevo calendario con el nombre cronológico apropiado. Cuando la magia se convierte en hecho científico nos referimos a ella como medicina, astronomía, etc. Cuando un nombre ya no es apropiado para una cosa dada, lo más lógico es cambiarlo por uno nuevo que se ajuste mejor para tal propósito. ¿Por qué, pues, no hacemos lo mismo con la religión? ¿Por qué seguir llamando a una religión con el mismo nombre cuando los principios de esa religión ya no se ajustan al original? O, si la religión predica lo mismo que siempre ha predicado, pero sus seguidores no practican casi ninguna de sus enseñanzas, ¿por qué siguen llamándose a sí mismos por el nombre dado a los seguidores de esa religión? Si no crees en lo que enseña tu religión, ¿por qué continuar apoyando una creencia que es contradictoria con lo que sientes? Nunca votarías por una persona o una ideología en la cual no crees, así que ¿por qué dar tu voto eclesiástico por una religión que ya no es consistente con tus convicciones? No tienes derecho alguno para quejarte de una situación política por la cual has votado a la que has apoyado de alguna manera, lo cual incluye sentarse y asentir complacientemente con los vecinos que aprueben esa situación, simplemente porque eres muy perezoso o muy cobarde para dar tu opinión. Lo mismo ocurre con los temas religiosos.
Aun si no puedes ser agresivamente honesto sobre tus opiniones debido a las consecuencias desfavorables de tus jefes, tus líderes de comunidad, etc. Puedes, al menos, ser honesto contigo mismo. En la privacidad de tu propio hogar, y con tus amigos más cercanos debes apoyar la religión que abrigue tus mejores intereses.